Hola queridos hermanos, ¿cómo están? Qué bueno es poder estar nuevamente con ustedes. Damos gracias a Dios por cada uno y queremos agradecer que estuvimos reunidos en la iglesia en forma presencial. Solo hemos tenido algunos inconvenientes para hacer la grabación. Por eso estoy repitiendo el mensaje del domingo en la mañana para aquellos que no pudieron estar con nosotros. Pero de todas maneras estamos felices de saber que están bien y queremos seguir estando con ustedes en forma presencial. Acuérdense que los domingos nos reunimos tomando todas las medidas necesarias para que podamos estar seguros. Bueno, en este día quería compartir la palabra con ustedes y queremos avanzar en lo que vamos a ver. Vamos a orar primero, a pedir la dirección del Señor. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu cuidado. Te agradecemos que podemos conectarnos a través del internet y te pedimos por los hermanos que van a escuchar para que tú abras el entendimiento, para que el Espíritu Santo nos esté guiando en este estudio, donde vamos a ver cosas importantes para nuestra fe, nuestra vida, nuestra práctica. Guíanos, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces quería compartir una vez más verdades de la palabra de Dios. Y siempre le pedimos, le sugerimos que tenga una Biblia a mano para ver unos versículos y que también tenga un papel, un bolígrafo para anotar las cosas principales. Siempre trato de darle algunos puntos para que usted se organice y pueda seguir estudiando este mensaje, donde usted, porque tiene tiempo, podría sacarle mucho más provecho. ¿Ok? Déjeme empezar con una ilustración. Dice que una vez un padre quería llevar a pasear a su hijo. Entonces un sábado por la mañana lo invitó a salir y lo llevó a un museo en una ciudad muy cerca de donde vivían, a un museo de antigüedades, en donde ese padre realmente amaba esas cosas. Entonces lo llevó a su hijo y cuando entraron al museo le empezó a explicar muchas cosas y le empezó a mostrar cosas antiguas. Y el hombre vibraba con esas cosas y le decía, mira qué hermoso, esto es de tal tiempo. Y le llevaba y le mostraba otras cosas y estaba muy entusiasmado el hombre. Pero después de más o menos unos 45 minutos, su hijo se acerca a él y le dice, papá, ¿le puedo pedir un favor? No podemos ir a un lugar donde las cosas sean reales. Me gustaría ver algo de la actualidad. Entonces el padre entendió que realmente no era el mejor lugar para su hijo. Él vibraba con esas cosas, pero el hijo no entendía de aquellas cosas antiguas. Entonces quería ver algo más real. ¿Por qué le cuento esto? Porque muchas veces los creyentes son así, tienen la actitud que tienen este hijo. Creen que cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando leemos la palabra de Dios, se trata de antigüedades, de cosas que han pasado y que no tienen valor ahora. Nosotros queremos vivir la actualidad, queremos algo moderno, y este es un libro antiguo, papá. Pero lo que no entiende ese muchacho, y no entendemos muchos creyentes, es que este es un libro actual. Usted tiene que entender que las personas de la Biblia tenían los mismos problemas que tenemos nosotros. Entonces, aquí la palabra le da la solución. Por lo tanto, si son los mismos problemas que los nuestros, nosotros podemos tomar de lo que Dios dice para aplicarlo a nuestra vida y poder corroborar cómo el Señor tiene solución a nuestros problemas. Entonces necesitamos conocer la palabra de Dios. Mi hermano, cuando usted va a la Biblia, no piense en un libro de historia. Piense que Dios le está hablando a usted. Se escribió hace mucho tiempo, pero los problemas son actuales. Son los que representan en la actualidad y que salen en la Biblia. Como por ejemplo,
Alguien podría decir, bueno, en la Biblia habla de persecuciones a la iglesia, y que ellos vivían en un tiempo diferente. Déjeme decirle, en el día de hoy hay persecución a la iglesia. Lo que pasa es que usted quizá no se enteró, pero hay más de 200 millones de personas que son perseguidos por su fe. En 11 países del mundo hay persecución. ¿Cuándo? ¿En el pasado? No, ahora, en este momento. Entonces son problemas reales, son cosas que usted tiene que entender, y le podría dar una lista de cosas que pasaban en la Biblia pero que pasan en el día de hoy. Entonces nosotros tenemos luchas como ellos tenían luchas. Cuando voy a la palabra de Dios tengo que pensar que es un libro actual, que Dios me habla. Toda la palabra es inspirada por Dios. Por lo tanto, no caduca, no deja de ser. Tiene vida porque fue soplada por Dios. Por eso nosotros podemos aplicarla al día de hoy y la podríamos aplicar dentro de 1000 años. Siempre está actualizada porque es un libro diferente. Por eso la estudiamos y la aplicamos a nuestra vida. Ahora usted sabe que cada carta del Nuevo Testamento tiene un mensaje especial para la iglesia. Todas y cada una de las cartas que usted va a encontrar en el Nuevo Testamento le están hablando de algo para usted y para mí, en especial. Un ejemplo le voy a dar. Romanos, la carta de los Romanos enseña cómo el hombre puede justificarse delante de Dios. Y por supuesto, es en Jesucristo, pero allí explica el apóstol Pablo de que nosotros tenemos que justificarnos. Si un día vamos a presentarnos delante de Dios, tenemos que saber si somos culpables o somos justos. Y por supuesto allí habla de la justicia de Dios, pero yo tengo que saberlo, y ese es el tema del libro de Romanos. Si usted va a 1 Corintios, usted va a entender acerca de la sabiduría de Dios y la sabiduría del hombre. Cómo nosotros necesitamos buscar la de Dios, la de arriba, aquella que nos va a hacer andar con sabiduría aquí en la tierra. Así que ese es el tema principal, y usted puede aprender para el día de hoy muchas verdades. Si usted va a 2 Corintios, usted va a entender cómo podemos ser alentados, cómo podemos ser motivados en la vida cristiana, aún en medio de los problemas. Porque el Señor tiene una motivación especial para nuestra vida, los hijos de Dios. Así que usted va a esa carta y usted puede aplicarlo en el día de hoy cuando usted hoy está desanimado. ¿Se da cuenta? La Biblia tiene aplicación hoy. Si usted va al libro de Filipenses o a la carta de Filipenses, usted va a encontrar cómo es el gozo cristiano, cómo es el gozo interno en medio de circunstancias difíciles y problemas que nos trae la vida. Porque el apóstol Pablo escribió cómo tener gozo, y él estaba en una cárcel y dice que igual sentía gozo. ¿Por qué? Porque él se apoyaba en el Señor y sabía que aún en el sufrimiento nosotros podríamos tener gozo. Si usted va a la carta a los Efesios, usted se va a encontrar allí cómo nosotros somos ricos en Cristo Jesús. Aunque usted diga, yo no tengo mucha plata, no tengo dinero en el banco, realmente me considero pobre, le puedo decir y le puedo asegurar que si usted lee Efesios, usted va a dar gracias a Dios por cómo Él enriqueció su vida y tiene maravillas para usted. Somos ricos en Cristo. Por lo tanto, yo podría seguir una lista de las cartas, cada una tiene algo especial para su vida. Y usted cuando la lee tiene que aplicarla, porque usted tiene los mismos problemas que tenían antes las personas. Pero yo quiero hablarle de una carta en el Nuevo Testamento que tiene un mensaje especial para nosotros. Y no solamente para nosotros, sino particularmente para este tiempo que estamos viviendo. Es un tiempo difícil, pero es un tiempo especial, y yo tengo que darme cuenta que estoy pasando un tiempo especial. ¿Y por qué está pasando todo esto? Así que me gustaría que usted abra la Biblia en 1 Tesalonicenses, por favor. Busque 1 Tesalonicenses en su Biblia, y yo le quiero mostrar el mensaje principal que el apóstol Pablo escribe para que la iglesia sepa
no solamente en Tesalónica, sino para nosotros, que sepamos verdades que no podemos ignorar, especialmente en el día de hoy. Allí hay un mensaje. Y le digo cuál es el mensaje. Cristo viene a buscarnos. Mire qué maravilla, saber que Cristo viene a buscarnos. En cualquier momento el Señor aparece y viene a buscar a su iglesia. Ahora usted me dice, bueno, yo lo había leído esto, a mí me lo habían contado, yo lo había escuchado. Pero mi hermano, es muy diferente cuando usted lo lee, lo entiende, lo cree y lo aplica. Porque son verdades que cambian nuestra vida. Así que vamos a 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4. Y yo le quiero decir antes de leer lo siguiente. Si usted cree o no cree en que el Señor va a venir a buscar a la iglesia, es un problema suyo. Pero si yo no se lo explico, va a ser un problema mío. Por eso yo quiero decirle esta verdad que está en la Biblia y que la iglesia tiene que saber. Así que estoy muy interesado en comunicar esa verdad, porque eso transforma mi vida, mi forma de ser ahora. Así que tenemos que estar atentos a lo que dice el Señor. El rapto de la iglesia es una enseñanza que dio el Señor Jesucristo, no solamente el apóstol Pablo o otros apóstoles, sino que lo dio el Señor Jesucristo. Si usted está allí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, solamente le muestro una cosa para comenzar. Mire lo que dice el versículo 15, por favor. 1 Tesalonicenses 4:15. Mire cómo comienza diciendo. Solamente vamos a leer el comienzo. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. El apóstol Pablo dice, esta es la palabra del Señor. Él está comunicando algo que dijo el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Así que no es de segunda mano. Está comunicando, esto es lo que dijo y nosotros lo tomamos para nosotros. Así que el Señor va a venir a buscar a la iglesia, lo dijo Él mismo que va a venir a buscar a la iglesia. Mire si es importante que yo lea de esta manera, sabiendo de dónde viene esta enseñanza. Ahora los invito a leer capítulo 4, versículos 13 en adelante. Vamos a leer del 13 al 18. Y preste atención lo que dice. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El apóstol Pablo dice, aliéntense porque tenemos una esperanza maravillosa. Esta es la esperanza bienaventurada o la esperanza feliz que tiene todo creyente. Usted no puede ignorar esto. Si usted ignora esto, su cristianismo, su fe, no tiene base. Por lo tanto, usted tiene que saber los planes del Señor Jesucristo. Usted tiene que entender que no solamente lo salvó, sino que Él quiere comenzar a hacer otras cosas, pero usted tiene que saber de qué se trata. Así que yo le digo lo siguiente, estamos muy cerca de que el Señor venga a buscarnos. No hay nada más que se tiene que cumplir. Ya es inminente que el Señor va a venir uno de estos días a buscar a su iglesia. Así que nosotros tenemos que pensar así, la doctrina del arrebatamiento, saber cómo es esta doctrina, porque durante muchos siglos la iglesia ignoró esto. La iglesia hablaba de la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo.
Pero qué maravilloso que Pablo enseña sobre el arrebatamiento que está entre las dos venidas. Es decir, no estamos hablando de la segunda venida de Cristo, estamos hablando del arrebatamiento. Que el Señor va a venir y en los aires va a tomar a su iglesia. En la segunda venida de Cristo el Señor va a venir y poner sus pies en Jerusalén y allí va a reinar por 1000 años. Entonces no debemos confundirnos. Yo le estoy hablando de lo que es el arrebatamiento, lo que viene próximamente en los planes de Dios según la Biblia. Entonces, el rapto de la iglesia es una enseñanza del Señor Jesucristo. Pero también quiero decirle así, no es solamente una declaración de fe, porque a veces en las declaraciones de fe dice creemos, dice las iglesias, creemos que el Señor va a venir a buscar a su iglesia, punto. Es una declaración de fe. Y a veces la consideramos un dogma de la iglesia. Por supuesto que tiene que estar, pero es mucho más que eso, es mucho más que papel y tinta. Saber la doctrina del arrebatamiento transforma nuestra vida, cambia nuestra manera de ser en este momento. Por eso hay que aplicar la Biblia en el día de hoy. Así que debe ser transformador. No es una pieza de museo esto. No, es una verdad viva que tiene que latir en nuestro corazón. Así que olvídese del museo. Estamos en la actualidad. Dios le da esta palabra fresca para que usted pueda entender lo que Dios va a hacer y lo que está haciendo en este momento. Así que esto transforma nuestra vivencia en el día de hoy. Aquí en la Escritura dice que los tesalonicenses estaban un poco confundidos porque habían muerto personas en la iglesia, había familiares que ya se habían ido de este mundo, y ellos decían, pero ¿cómo? El Señor todavía no regresó. Mis amigos y mis hermanos se fueron, pero el Señor todavía no regresó. ¿Cómo es eso? Y a veces decimos, oh, pero esto es fácil de entender. Mi hermano, esta carta data del año 50 después de Cristo. Nosotros conocemos ahora muchas cosas más que ellos conocían. Ahora conocemos más porque tenemos una Biblia completa. Pero ellos ignoraban lo que estaba pasando, lo que iba a suceder cuando el Señor Jesucristo venga. Entonces Pablo envía esta carta para que ellos entiendan. Entonces ellos estaban preocupados por aquellos que ya habían muerto. Y usted va a ver que Pablo les explica aquí lo que va a pasar con ellos. Mire, comenzando en el versículo 13, nuevamente, fíjese lo que dice. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Aquí Pablo está diciendo que el Señor no solamente cambia nuestro destino en el futuro, sino también nuestro presente hoy. Saber esta verdad tiene que transformar su presente, mi hermano. Usted tiene que estar latiendo por esta esperanza que tenemos, estar preparado, estar diciendo en cualquier momento el Señor viene. Nuestra respuesta, aún frente a la muerte, tiene que ser diferente que la del mundo. Un ejemplo, si nosotros estamos en un funeral, sabiendo que la persona que murió conoce a Cristo, nuestra actitud es diferente. No estamos desesperados. Y la gente que no conoce a Cristo va a decir, bueno, yo lo veo tranquilo. Claro que estamos tranquilos, porque es diferente nuestra esperanza. Por eso Pablo dice, nosotros no somos como aquellos que no tienen esperanza, nosotros sí tenemos esperanza. Que un día el Señor nos va a buscar, nos viene a buscar. El Evangelio, mi hermano, transforma el dolor. No es que no sentimos dolor, pero lo transforma con una esperanza. Fíjese que nunca dice el apóstol Pablo, aquí hablando de los muertos y de los que conocían a los muertos, nunca dice paren de llorar, dejen de llorar. No tienen que llorar ustedes. No, si llorar es una emoción creada por Dios, y por supuesto que podemos llorar. El Señor Jesucristo lloró. Y claro que sí. Pero lo que dice el apóstol dice que no, nosotros no perdamos la esperanza, no estemos desesperanzados. No estemos desesperados. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza viva. Si la persona que murió
conocí a Cristo y nosotros conocemos a Cristo, vamos a volver a verles. Esa es la realidad. Mi hermano, eso usted no solamente tiene que tenerlo en la cabeza, en la mente, sino también bajarlo al corazón para que usted viva esa verdad en el día de hoy. Así que sabemos que Él viene a buscarnos. En Romanos 14:8 dice, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Está diciendo que pase lo que pase con nosotros, usted puede estar seguro que el Señor va a venir a buscarle. ¡Qué esperanza maravillosa! Fíjese, Primera Tesalonicenses tiene 5 capítulos. 5 capítulos tiene esta carta. En los 5 capítulos, al terminar, al cerrar cada capítulo, el apóstol Pablo habla de la venida de Cristo. Ese es el tema central. Y por falta de tiempo no le muestran los versículos, pero mírelo usted en su casa. Cada final de cada capítulo habla que el Señor viene a buscarnos. Estaba alentando a la iglesia y usted tiene que alentarse con esta esperanza. No puede estar allí negativo diciendo, ¿y ahora qué va a pasar? Mire la pandemia y al final vamos a terminar todo en el mismo lugar. No, mi hermano. Usted tiene que poner en práctica esta esperanza maravillosa que nosotros tenemos. Ahora, ¿qué necesita saber la iglesia? Bueno, algunas cosas que necesita saber la iglesia que yo quiero explicarle. Que cuando el Señor venga a buscarnos, usted va a ver un orden, que yo le quiero mostrar rápidamente con los minutos que nos quedan. Si tiene el papel y el lápiz para anotar, le voy a dar 4 verdades para que usted anote. 4 puntos rápidos para que usted sepa el orden de cómo va a ser la segunda venida de Cristo. Perdón, el rapto. ¿Ok? Número uno. El retorno. Esto habla de que el Señor Jesucristo había prometido su retorno. Cuando Él estuvo la primera vez aquí en este mundo, y cuando vivió 33 años, cuando fue crucificado, y cuando estuvo en este mundo antes de la crucifixión y después de la crucifixión, Él dijo siempre, yo voy a volver. Claro que muchas cosas no entendían en ese momento que nosotros ahora podemos entender. Así que, si usted quiere ver cómo el Señor Jesucristo le dice eso a los discípulos, usted tiene que ver Juan capítulo 14. Vaya a Juan capítulo 14, por favor, y mire lo que dice. Dice así los primeros 3 versículos. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí está. El Señor le dice a sus discípulos, no estén turbados, no se pongan tristes. Yo les dije que me voy a ir. Pero escuchen lo que les voy a decir, yo voy a volver. Entonces, esa es la promesa que hizo el Señor a sus discípulos. Y yo le quiero mostrar otra citación, Hechos capítulo 1. Si usted va a Hechos capítulo 1, mire, yo le voy a leer 2 versículos allí. Versículos 10 y 11. Mire lo que dice. Dice, los cuales también dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Allí, los que dan testimonio son 2 ángeles que se pusieron al lado de los discípulos cuando el Señor se iba, la última vez que vieron al Señor Jesucristo. Los discípulos estaban mirando para el cielo. Entonces los ángeles le preguntaron, ¿qué estáis mirando? Y después le comentan, dice, así como ustedes lo vieron que se va en una nube, asimismo va a volver en una nube a buscar a su iglesia. Mi hermano, han pasado 2000 años y usted sabe que el tiempo para Dios no es lo mismo que nosotros. Para Él 1000 años es como un día. Él dijo que va a venir y va a venir. La historia de la iglesia es algo maravilloso.
A través de todo ese tiempo muchas personas conocieron a Cristo y Él va a venir a todas esas personas a buscarlas aquí a este mundo. Así que tenemos la promesa del Señor Jesucristo y también la promesa hecha por los ángeles justo en el último momento cuando Él ascendía al Padre en el cielo. Pero el apóstol Pablo dice acá en 1 Tesalonicenses, usa el término para los que murieron, los creyentes que murieron, habla de los que durmieron. ¿Se dio cuenta usted? Los que durmieron, no dice murieron. Porque para Dios, estas personas, los que murieron en Cristo, solo están durmiendo. ¿Y cuál es la razón que dice eso? Porque el Señor los va a despertar. Un día va a venir y los va a despertar. Así que llegamos hasta aquí pensando qué maravillosa esperanza. Número 1, el retorno. Le voy a dar el punto número 2, la resurrección. Si usted tiene ahí para anotar, este es el segundo punto, la resurrección. Nosotros le dijimos lo primero que vamos a ver en ese momento. Fíjese el versículo 16, por favor. 4:16. 1 Tesalonicenses 4:16. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso es lo primero que va a hacer el Señor en su venida. Dice que va a resucitar los muertos, todos los que confiaron en Cristo, que murieron. Imagínense, a través de todos los siglos, todos los creyentes que murieron. Dice que van a resucitar en un momento. Esto es lo primero que el Señor va a hacer. Imagínense lo que va a hacer eso, ¿no? Una tremenda reunión. Aún van a estar los santos del Antiguo Testamento. Así que va a haber sepulcros abiertos por todos lados. Aún van a estar aquellos que murieron ahogados en el agua, están en el fondo del mar, aquellos que fueron cremados, aquellos que murieron en hogueras y aquellos que desaparecieron, que no sabemos, ellos van a volver a vivir. Es decir, sus cuerpos van a tomar vida porque el Señor los va a transformar. Así que fíjese que en ese momento va a haber 3 sonidos. La voz de mando del Señor, dice, con voz de mando el Señor va a estar allí, en las nubes, diciendo, arriba, les vengo a buscar. Voz de mando. Cuando el Señor Jesucristo llamó a Lázaro de entre los muertos, dijeron, la hermana, dijo Marta, mira, yo te voy a decir a dónde está, pero te voy a advertir que hay olor porque hace 4 días que murió. El Señor dijo, corran esa piedra. Y cuando estaba allí delante del cadáver, gritó bien fuerte, Lázaro, ven fuera. Y dice que Lázaro escuchó, lo despertó de los que dormían. Y dice que Lázaro volvió a la vida y dijo, desatarle, dejarle ir, darle de comer. Él está vivo. Evidentemente que él después volvió a morir en algún momento, pero ese es el poder de Dios, que Él resucita a los muertos. Dice, con voz de mando. Después dice, con voz de arcángel. El arcángel es aquel que dirige a los ángeles, aquel que es el comandante en jefe de los ángeles y da órdenes a millones de ángeles que están al servicio de los cristianos. Tiene voz de mando también. Este es el arcángel superior que dirige a todos los demás. Y después dice, con trompeta de Dios. Esta es una cosa maravillosa. ¿Por qué? Porque nos habla a nosotros, mire mi hermano, nos habla de cómo eran las bodas en Galilea. Le explico brevemente, esta es una historia larga, cómo se casaban ellos es muy diferente a cómo nos casamos nosotros hoy. La boda en Galilea, dice que se trataba de que cuando a un hombre le gustaba una mujer, cuando a un joven le gustaba una muchacha, dice que hablaban entre ellos, pero después hablaban con los padres. Entonces los padres conversaban, se ponían de acuerdo, y el padre de la novia iba a decidir cuándo se iban a casar. Si estaba todo de acuerdo, el padre de la novia le daba plata al novio para que prepare la casa. El novio todavía vivía en la casa del padre. Entonces preparaban, compraban los muebles, lo que necesitaban.
con la promesa de que se iban a casar. Ya estaba todo decidido. Pero lo que no estaba decidido era la fecha cuando se iban a casar. Entonces, el que decidía esto era el padre del novio. Atienda bien esto, el padre del novio. Cuando el padre del novio ponía la fecha, le decía al novio que ya podía ser. A veces pasaba un año de todo esto. Y lo primero que tenía que hacer el novio es salir con una trompeta y empezar a tocar afuera de su casa la trompeta hasta que llegaba a la casa de la novia. Así que toda la aldea se enteraba que se iba a casar. Y muchos se preparaban porque allí comenzaba la boda. Cuando llegaba a la casa de la novia y escuchaban la trompeta, salía la novia con todo el cortejo de las mujeres que la iban a acompañar. Y ese era el comienzo de la boda. Y la boda duraba varios días, no es como el día de hoy. Gracias a Dios, ¿no? Dice que era un solo día es nuestro, pero ellos tenían como una semana de boda. Si usted ve las bodas de Canaán, le va a ilustrar un poco lo que era. Pero mire, dice que el novio hacía sonar la trompeta porque iba a buscar a la novia. La Biblia habla de esto. El novio es el Señor Jesucristo. La novia es la iglesia. Y un día va a sonar la trompeta porque nos viene a buscar, mi hermano. Qué maravilloso es pensar cuando usted estudia las bodas de Galilea, son muy parecidas a cuando el Señor venga a buscarnos a nosotros. Déjeme darle un punto más, el número 3. Ponga el rapto. O sea, usted va llevando el orden, ahora toca el rapto y va a ver lo que dice allí el versículo 17. Mire el versículo 17. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Allí está la primera vez que aparece la palabra arrebatamiento. Este es el rapto, el arrebatamiento. Y seguidamente después o inmediatamente después de la resurrección viene el rapto, cuando el Señor va a tomar a las personas que están vivas, primero las que murieron en Cristo, luego los que vivían en ese momento. La palabra arrebatamiento o rapto significa apoderarse, significa tomar para uno mismo. El Señor Jesucristo va a decir, esto es mío y yo me lo llevo, esto no va a quedar acá. Nosotros vamos a ser arrebatados por el Señor Jesucristo. Entonces, estos son los que están vivos cuando el Señor regrese. Va a haber gente que ya murió, pero va a haber gente viva cuando el Señor regrese. Entonces, pero aquí hay un misterio, hermano.